están en línea, sean bienvenidos a esta programación. No se despegue de esta conexión directa. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, explicarla y aplicarla. Así que no se lo pierda, quédese hasta el final para llevar esa parte de la palabra a la práctica de cada una de sus vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tome asiento. Gloria al Señor. Bien, esta es una porción bien rica en doctrina para cada uno de los creyentes y para cada una de aquellas personas que todavía no conocen de Jesucristo. Aquí hay una serie de enseñanzas para que cada persona crezca en el fundamento de su fe, que puede estar firme en esa fe y que una vez experimentando esa fe por medio de esa justicia, venga a ser parte de todos los redimidos que hemos sido alcanzados por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús. El hombre cree que puede alcanzar a Dios por sus propios méritos, pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 verso 10 que no hay justo ni aún uno. El hombre cree que es bueno, pero la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, toda la humanidad está bajo un grave problema y que el hombre mismo no le puede encontrar ninguna solución a esa problemática tan grande como lo es el pecado. El tema, para los que les gusta tomar notas, es la corrupción del pecado y su remedio. Y vamos con el punto número 1. Estaré tocando 3 puntos principales que el texto nos da. El primer punto: toda persona necesita la justicia de la que da testimonio el Antiguo Testamento. Repito, toda persona necesita la justicia de la cual da testimonio el Antiguo Testamento, basado en el verso 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Básicamente ahí se fundamenta el primer punto. Y hay un aspecto bien importante que quiero enfatizar, ese término que dice pero ahora. Esto manifiesta o revela cómo el hombre puede reconciliarse con Él. La palabra ahora viene a ser un punto crucial en el mensaje que escribe Pablo a la epístola de los Romanos. ¿Por qué razón?
Porque en otro tiempo Dios tuvo paciencia, en otro tiempo Él toleró los intentos del hombre de lograr por su propia cuenta la justicia por medio de la ley. Pero ahora, esa conjunción explicativa que se denota en gramática dice: ha llegado el tiempo de la justicia de Dios. Y aquí viene el punto crucial: la justicia que se encuentra en el Hijo mismo de Dios. La expresión es una expresión que cobra un gran sentido, porque cuando dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, la justicia que en aquel tiempo del antiguo pacto el hombre buscaba justificarse por medio de esas obras de la ley. Ahora, en este tiempo, básicamente la única opción, la única forma en la cual Dios está justificando aquí y ahora al hombre de la naturaleza pecaminosa que hemos venido arrastrando desde el principio, es simple y sencillamente por medio de la justicia del Hijo de Dios. En otro tiempo los hombres pecaban y seguían pecando y aprendieron la imposibilidad de dejar su vida pecaminosa. La justicia de Dios para el hombre es aparte de la ley, porque la ley falla en dos esferas bien críticas. Y la primera forma en que la ley falla es en que no admite la desobediencia del hombre. ¿Por qué razón? Porque la ley exige la obediencia y la persona que desobedece se hace transgresor, es culpable y debe ser condenado. Eso es lo que básicamente establece la ley. El segundo argumento: la ley no tiene el poder para convertir en obediente a una persona. Solamente señala la desobediencia de esta persona. Es decir, que por mucho esfuerzo que las personas del antiguo pacto hayan hecho, nunca pudieron alcanzar la justicia de Dios en ninguna forma. Entonces, aquí hay una gran problemática que Dios tiene que solucionar. ¿Y cómo soluciona Dios la corrupción del pecado en el ser humano? Dios provee una justicia que es aparte de la ley, y la viene anunciando desde el Antiguo Testamento por medio de la ley y los profetas. Recuerda cuando Juan el Bautista está en el Jordán bautizando y ve que se acerca Jesús. Él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el evangelista Juan capítulo 1, 29, Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice, y Juan no lo quiere bautizar. Y Jesús le dice: bautízame, Juan. Y le pregunta: ¿por qué? Y Jesús responde: porque es necesario que se cumpla toda justicia. Mire qué interesante. Ejemplo número 1, primera de Pedro capítulo 1, verso del 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mire qué interesante. Es decir, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas desde el principio nos vienen anunciando aquel que iba a venir a ejecutar esa justicia a favor del hombre pecador que por medio de la ley nunca alcanzó justificarse delante de nuestro Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de este pequeño versículo? Toda persona necesita apropiarse de la justicia de la cual la persona de Cristo Jesús vino a llevar a cabo a favor de toda aquella persona que cree en ese sacrificio. Toda persona
que cree en el sacrificio de Jesús, desde allí en adelante, para Dios queda justificada. Ya no es más un hombre pecador, es una persona que se le ha otorgado la justicia de Cristo Jesús. Por eso cuando dice Hebreos, acercaos al trono de la gracia para encontrar el pleno socorro. Acercaos al trono de la gracia con un corazón sincero para encontrar el pleno socorro. Es decir, Jesús, por medio de su muerte y resurrección, está abriendo camino para que nosotros, por medio de esa muerte y esa resurrección, tengamos acceso ya de una forma justificable delante de Dios a disfrutar de su misma presencia. Un asunto que en el antiguo pacto nunca se pudo hacer, sino solamente ciertos personajes podían disfrutar de esa presencia de Dios. Sin embargo, lo que provee Jesús por medio de su justicia es que cada creyente en su sacrificio, ahora por medio de ese sacrificio, pueda acercarse a Dios con confianza, sin temor, para que Dios responda a sus peticiones y pueda estar bajo la cobertura de la justicia de Jesús. Es decir, ¿qué está estableciendo Pablo por medio de este texto? Que por la ley nadie puede justificarse, y nadie podrá justificarse por medio de la ley. ¿Por qué dice Pablo en la introducción de este párrafo? Porque aparte de la ley, Dios ha manifestado, y dice ahora. Es un tiempo presente indicativo que desde ahí para atrás no hay justicia para el hombre. Dios, el hombre pecador, bajo esa naturaleza pecaminosa, no puede disfrutar de la presencia de Dios a partir de ese aquí y ahora. Es decir, del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, el hombre puede entrar a la misma presencia de Dios y disfrutarlo en todo tiempo. ¡Qué precioso! Esas son buenas noticias. Por eso el evangelio son buenas noticias, porque lo que la ley no pudo hacer en todo el antiguo pacto, Jesucristo, la justicia de Cristo, lo vino a hacer en un momento dado. Y por eso cuando Pablo escribe a Gálatas dice: y cuando se llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando se llegó el tiempo, es decir, había una plataforma que tenía que ser preparada para que ese que iba a venir a cumplir la justicia de todos aquellos que somos nosotros, que no podíamos cumplirla, se llegó el tiempo, se encarnó, habitó entre nosotros, murió, resucitó, ascendió al cielo y dijo: os conviene que yo me vaya y enviaré otro consolador, porque así como me fui, también yo voy a regresar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Y lo que leía Isaías, Romanos 5:1, porque en su versión dice: porque el fin de la ley es Cristo. Pero muchas personas se tienden a confundir cuando dicen el fin de la ley es Cristo. No es que ahí termina, no, ahí indica propósito. El propósito de la ley es Cristo. Es decir, la ley se convirtió en un ayo que los llevó, que los instruyó, para que cuando viniese Cristo conociéramos quién fue el que vino y que entendiéramos que lo que Él hizo era para justificarnos a nosotros como pecadores. ¿Para qué vino Cristo? Para justicia, aquí está la clave, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué o quién es el que nos justifica? Cristo, el justo por el injusto. Él tomó nuestro lugar para que nosotros recibiésemos gratuitamente el regalo de la gracia, el regalo de su misericordia, el regalo de su salvación, el regalo de poder disfrutarlo, el regalo de poder sentir su presencia, el regalo de que quitó toda culpa y toda condenación. Hoy somos libres para adorarlo, hoy somos libres para exaltar su nombre, hoy somos libres para proclamar su grandeza, sus maravillas. ¿Por qué razón? Porque hemos recibido el don de la justicia. Y es algo que solo Él puede hacer, nadie más. Todo el antiguo pacto, ninguno lo hizo. Precioso. Segundo punto.
Toda persona necesita la justicia que se obtiene solo a través de Cristo. Toda persona necesita la justicia que se obtiene solo a través de Cristo. Eso basado en el verso 22 y 23. La justicia de Dios, y si usted observa, no menciona la justicia, sino la justicia, está en una forma singular, es decir, solo una. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y ponga atención, es la fe en la persona de Jesucristo. Propósito: para todos los que creen en Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Voy con la explicación. Todas las personas necesitamos la justicia de Dios sin diferencia ni distinción entre todos los hombres por dos razones importantes. La primera: todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. No hay ninguno que se escape de esa herencia. En griego es un aoristo. En un tiempo, aoristo en griego implica o se trata de un suceso que ocurre una sola vez. Es decir, desde que se introduce el pecado o la naturaleza pecaminosa al ser humano, ocurre una sola vez y ya nunca jamás vuelve a suceder. Es una herencia que se trae de nacimiento. ¿Y cuándo es que esa herencia tiene un tope o un límite? Cuando usted viene y cree en el sacrificio de la persona de Jesucristo. Esa naturaleza básicamente tiene un tope, y es allí donde usted recibe la justicia de Jesucristo. Mire qué interesante. Entonces, hemos pecado, dice, y somos pecadores, y no podemos dejar de pecar, y queremos seguir pecando bajo esa naturaleza pecaminosa. Ahora, en Gálatas capítulo 3 verso 22 nos dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo la ley o bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y que nunca peque. Escritura. La otra opción por la cual todos los seres humanos somos constituidos pecadores: todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de tener esa naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué implica esa gloria de Dios dentro de ese texto que escribe Pablo a los romanos? ¿Qué es la gloria de Dios? Es la norma de Dios para el hombre, y esta indica perfección. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la norma, ley, regla de Dios para el hombre, y esta significa su perfección moral, que quiere decir su excelencia, su esplendor, su brillo, su magnificencia, su preeminencia, su dignidad, su majestad y su gracia. Eso envuelve la gloria de Dios. Es decir, es una naturaleza perfecta. Y esto indica la perfección absoluta de Dios, la que demanda que el hombre le corresponda perfectamente a Dios. Y aquí está el problema del hombre, en que no puede acercarse
a una naturaleza perfecta de Dios con una naturaleza imperfecta. Y es así como soluciona Dios el problema, trayendo a Jesús, enviando a Jesús a que muera por nosotros, el justo por el injusto, para que la justicia del justo nos cubra a nosotros con su manto blanco, y que de esa forma gratuita el hombre quede listo, justificado, sin condenación, sin pecado y sin conciencia de pecado. Miren qué interesante. Jesús no solamente trató el aspecto del pecado en la cruz del Calvario, Él trató con el aspecto del pecado, Él trató con el aspecto físico del hombre, Él trató con el aspecto emocional del hombre, y Él trató con el aspecto espiritual del hombre. Es decir, un paquete completo, un sacrificio que nos cubre de todo, para que nosotros, por medio de ese justo, podamos venir a entrar a la presencia de Dios en una naturaleza perfecta. Mire qué interesante. Juan vio cómo es ese brillo de la gloria de Dios. Él pudo verlo, él pudo palparlo. Apocalipsis capítulo 21, versos 10 y 11. La santa ciudad, dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor o brillo era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Una pequeña luz que vio Juan, para que se dé una idea. En Mateo 17, 2, y Jesús se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Porque el Hijo tiene la misma gloria de Dios. En Hebreos capítulo 1, el escritor de los Hebreos dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Es decir, el que ha sido justificado por medio de ese sacrificio, en el sacrificio de Jesús, con la fe puesta en Jesús, vivirá por ella. Todos los seres humanos hemos pecado, pero Dios, por medio de Jesucristo, nos otorga el regalo de la justicia. Es un regalo, es un don que usted no puede obtener con ningún esfuerzo, con ninguna metodología, con ninguna educación, con nada en lo absoluto. De la única forma que el hombre es justificado es por medio de la obra justificadora de Cristo en la cruz del Calvario, para que todo creyente en ese sacrificio pueda disfrutar de Dios. Díselo fuerte, hermano. Eso se llama buenas noticias. Nuestra fe en Jesucristo nos garantiza la vida eterna en la misma presencia de Dios. Nuestra fe en Jesucristo, en la obra de Cristo, nos garantiza la vida eterna en la misma presencia de Dios. Porque es la vida de Jesús la que se introduce dentro de nosotros. Y Juan, me encanta el término que utiliza, porque es la vida misma de Jesús. No está hablando del bios, de la vida física, ni la vida emocional, como lo explica Lucas en su evangelio. Juan habla del Zoé, de la vida increada, de la vida eterna que vino y moró entre nosotros, y esa es la vida que se le otorga a cada creyente en la obra de Cristo Jesús. Es decir, hay garantía. Porque cuando Efesios capítulo 1, versos 12 y 13 dice que nos sella con su Espíritu Santo para el día de la redención, y Él conoce los que son suyos, es el Espíritu Santo el sello. Es decir, el que nos sella es básicamente una figura que se está utilizando, porque Él conoce los que son suyos. Y cuando ese trompetazo suena, hermano, se lleve a cabo,
los que somos de Él, vamos para arriba. Mire qué interesante. Punto 3. Un poco rápido. Este punto 3 es mucho más extenso. Hay 3 palabras que estaré explicando en el griego. Todas las personas son justificadas mediante la obra de Cristo. Todas las personas son justificadas mediante la obra de Cristo. Versos 24, 25 y 26. Y ponga atención a la forma verbal. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es un presente continuo. Mientras Cristo no venga otra vez a levantar a los suyos, las personas que son incrédulas se van a ir añadiendo conforme ponen su fe en ese sacrificio de Cristo Jesús. Siendo justificados, es una acción que se está moviendo en el presente y no acaba. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Y ponga atención, con la mira de manifestar en este tiempo, que es otro tiempo presente continuo, su justicia, propósito aquí, a fin de que Él sea el justo y que Él sea el que justifica al que es de la fe en la persona de Jesús. Palabra de Pablo. La justificación se lleva a cabo mediante la redención. Ahora, muchos no saben qué es redención, porque hablamos de redención muchas veces y tomamos conceptos de diferentes lugares. Pero, ¿qué es redimir? En el griego hay 3 palabras que se usan en el Nuevo Testamento para redimir. La primera es agorazo, que significa liberar. La segunda es exagorazo, que significa redimir. Y la tercera es luto, que significa rescatar. Voy a explicar cada una de ellas para que usted se meta en el texto. Agorazo significa liberar, dejar libre del mercado de esclavitud al pecado, es decir, rescatarlo del poder del pecado por medio de un precio. Muchas veces hablamos de que la salvación es gratis, y como es gratis podemos hacer lo que nos da la gana. Incorrecto. Ciertamente por gracia, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero el precio que se pagó fue muy caro. Fue la sangre de Cristo Jesús la que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso allá en la última advertencia, Hebreos 12, hay de aquel que tenga por inmunda la sangre del cordero por medio de la cual fue limpiado. Y eso es una advertencia, hermano. Hay de aquel que tenga por inmunda la sangre del cordero por medio de la cual fue limpiado. Eso es una advertencia. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Y aquí hay una instrucción casi imperativa. Todo creyente no tiene opciones en practicar este texto. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y qué tal con aquella doctrina loca en la cual usted puede hacer lo que le da la gana en la carne, porque la que peca es la carne, pero el espíritu no? Mire qué instrucción más importante. Glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu a Dios, porque de Él son, porque para ese propósito es que Él nos apartó. Con silencio, ¿están poniendo atención? Contexto, Efesios capítulo 1. Nos apartó, nos predestinó, nos planeó desde antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos, sin manchas y sin arruga, para presentarse delante de Él mismo una novia limpia y pura. ¿Por qué razón hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? Porque Dios nos apartó para que fuésemos santos, apartados del pecado, apartados de la corrupción, apartados de toda inmundicia, porque nuestro Padre es nuestro ejemplo. No se supone que es un culto misionero, es la misión más grande que Jesucristo ha llevado. Le llaman la misión más grande en el aspecto teológico, una misión cosmológica. Exagorazo significa redimir de la esclavitud al pecado y la muerte. Y me encanta cómo lo lleva a cabo, cómo lo explica. Para no volver atrás jamás. ¿Usted cree que un esclavo de los que estaban ahí en el mercado, una vez que fuese liberado de allí, que pagaron el precio para rescatarlo, cree usted que ese esclavo le gustaría regresar de nuevo a esa esclavitud? ¿Cuántos de los que han estado en la cárcel les gustaría regresar a la cárcel? A estar de reos encerrados, sin gozar de la libertad. Pues la palabra exagorazo dice redimir, es decir, rescatar de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que ya no vuelvas a estar pecando. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No de la ley, de la maldición, es decir, de las consecuencias. ¿Qué decía la ley? Todo el que peque va a morir, está bajo condenación. ¿De qué lo redimió Jesús? De las consecuencias de esa condenación. ¿Tiene que ser interesante? La otra palabra, lutoo, rescatar por medio del pago de un precio. ¿Cuál es la escritura para respaldar eso? Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Sabiendo, entendiendo, conociendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y todavía muchas veces, hermanos, nos atrevemos a decir que porque tenemos una libertad por medio del sacrificio de Jesús, podemos hacer lo que nos da la gana y pisotear la sangre de Jesús. Por eso dice ahí, sabiendo, conociendo, entendiendo que Cristo pagó el precio para sacarlos de la esclavitud del pecado, que está en contexto con lo que dice Pablo allá atrás. ¿Qué razones nosotros tenemos para estar bajo esa esclavitud del pecado nuevamente si Cristo ya pagó el precio? Ya Cristo nos sacó de la esclavitud del pecado para que vengamos y experimentemos lo que es la verdadera libertad en el Señor. Y cuando Pablo escribe a Gálatas, él dice en 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué razón dice Pablo eso? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Razón, porque Él se dio a sí mismo por mí. Pablo entiende lo que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario y dice, ¿cómo voy a volver a la esclavitud del pecado? Y en Romanos 6 avienta una pregunta retórica: ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. En el griego dice que perezca ese pensamiento, porque si ya Cristo me libertó del poder del pecado, ¿qué sentido tiene de que yo vuelva al pecado? Entonces, ¿en vano murió Cristo? No.
explico la palabra propiciación, porque yo sé que algunos mezclamos propiciación, redención y estas cosas, las mezclamos. La palabra en el griego para propiciación es hilasterion. Significa un sacrificio, un pago, una conciliación por el pecado. Dios puso a Cristo para que fuese el pago por los pecados del ser humano. Propiciación tiene que ver con llevar un sacrificio al altar, un sacrificio inocente, quemarlo completamente y que ese olor subía en un olor agradable delante de Dios, el cual Dios lo recibía y pasaba por alto los pecados de la congregación de Israel. ¿Qué está sucediendo en la cruz del Calvario cuando es colgado allá en la cruz? Expira y le sale toda la sangre, hermano. Ese olor está subiendo delante de Dios como un olor fragante, en la cual Dios está perdonando los pecados de todo aquel que se acerca a su presencia por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando el profeta dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, está hablando del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, que no merecíamos para nada, pero por su misericordia Él se dio a sí mismo por ti y por mí. Él decidió entregarse. ¿Por qué, hermano? Porque era la única solución para resolver la problemática de pecado. Eso es lo que está sucediendo. Es Cristo mismo. Y se celebraba el día que Jesucristo está muriendo, la Pascua. El sumo sacerdote agarraba el cordero pascual, perfecto, y lo llevaba al altar. Y note algo bien interesante. Ya Caifás ya estaba destituido delante de Dios, porque había rasgado su túnica de sumo sacerdote cuando está cuestionando a Jesús el día antes de morir. Y Levítico decía que todo sacerdote que rasgara su túnica de sacerdote, ya sea a propósito o por accidente, tenía que morir y quedaba destituido de su sacerdocio. Es decir, el templo que está ahí, el templo de Herodes, era Caifás, el sumo sacerdote. Y a Caifás, el día antes de morir, Jesucristo está destituido del sacerdocio. Es decir, ya no hay sumo sacerdote. A Juan el Bautista, el sumo sacerdote legítimo que estaba ministrando en el templo, en el desierto, porque el templo estaba corrupto, ya le habían volado la cabeza. Pero note algo importante: cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesucristo, está sucediendo una transición de poder y autoridad, en la cual delante de Dios, a Jesucristo se le está transfiriendo el sumo sacerdocio, según la orden de Melquisedec. Algo profético, hermano, algo precioso, entender eso. Y Pablo habla de eso. Entonces, el día que Jesucristo está yendo a la cruz, ya no hay sumo sacerdote. Y mire qué interesante, porque es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sumo sacerdote legítimo que está entregándose a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué escena, hermano! ¡Qué precioso entender eso! ¿Sabe por qué se dio? Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. La sangre de Cristo es la sangre de Cristo, escuche bien, la que Dios acepta como sacrificio, como pago por el rescate de toda la humanidad. La sangre de Jesús. Entonces, como muchas veces nos expresamos y decimos: oh, la salvación es gratis. Sí, pero se pagó un gran precio. Hebreos 2:17 dice, escuche: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, propósito para expiar los pecados del pueblo. Tuvo que experimentar primero el quebranto, tuvo que experimentar el dolor, tuvo que experimentar la tentación, tuvo que experimentar el oprobio. Y Hebreos 5 dice que a causa de su quebrantamiento y su padecimiento vino a ser, aleluya, autor de eterna salvación a todos aquellos que le obedecen. Gracias a sus padecimientos, para que viniera a ser misericordioso. Usted lo ve en la noche del día antes de morir, la noche antes de morir. ¿Cuántas veces le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa? 3 veces. Él deseó no morir. Sin embargo, ¿qué le llevó a decir: Padre, si no hay otra opción, démosle con todo? Dice que vio el fruto de su sacrificio, vio el fruto de su quebranto. Porque la única solución que Jesús vio es que Él fuese expiado, el perfecto, para que todos nosotros que éramos imperfectos viniésemos a tomar la cobertura de Jesús y la justicia de Jesucristo se nos otorgara y que nosotros pudiésemos venir a disfrutar de Dios. Solamente por eso. Escuche primero de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay una cobertura total. Entonces la justicia de Dios tiene un gran propósito: declarar la rectitud de Dios, no su rectitud o la rectitud del ser humano, sino la rectitud del mismo. Y esa es la razón por la cual Dios le ha otorgado a la humanidad una justicia perfecta. La de Jesús es la única que nosotros podemos recibir. Pregunta: ¿dónde entonces nosotros vemos la justicia de Dios? Hay 3 cosas donde vemos la justicia de Dios. La justicia de Dios la vemos en que Él perdonó el pecado de la humanidad, aceptando la muerte de Jesús como sustituto por la humanidad. Ahí está la justicia de Dios. ¿Dónde más vemos la justicia de Dios? La vemos en su paciencia con el pecado de la humanidad. Dios no castigó inmediatamente al hombre por su pecado, destruyendo toda carne de la tierra, sino que esperó hasta que Cristo viniera antes de condenar al pecado en la carne. La rectitud de Dios y su justicia son manifestadas por su paciencia. Por eso Cristo recibió todo el castigo del pecado en su carne, y encaja perfectamente en cabalidad según toda la tipología del Antiguo Testamento, a perfección, a detalle, una por una. Todas las profecías y la tipología, las sombras y figuras encajan aún matemáticamente en tiempo, ocasión y espacio en la persona de Jesucristo. En Él encaja. Romanos capítulo 8 verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, como ya lo vimos, por cuanto era débil por la carne, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y la causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La carne de Jesús. 3. La justicia de Dios la vemos en que Dios justifica a todo al que cree en el sacrificio de Jesucristo. A todo aquel que cree en el sacrificio de Jesucristo, ahí Dios manifiesta su justicia. Y mire qué tremendo esto, porque hay un contraste grande ahí.
Juan capítulo 3, verso 36, que está relacionado con donde empieza ya: y la luz vino al mundo, en el 3:18, y el mundo amó más las tinieblas para que sea de manifiesto que sus obras son malas. Y en el 36 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente indicativo continuo, está presente sobre él. Es decir, ya está bajo condenación. Si sigue en ese estilo de vida, lo que le espera al final del tiempo, muere en esa situación, lo que le espera juicio final. Allí vemos la justicia de Dios también impregnada, porque la justicia de Dios también se manifiesta contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se hace descender del cielo contra toda impiedad de hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire qué tremendo. Entonces, ahora, volviendo al principio del verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia por medio de Jesucristo. Ahora Dios toma nuestra fe y la cuenta como justicia. Ahora Dios toma nuestra fe y nos juzga como aceptables en su presencia. Ahora tú puedes entrar a la misma presencia de Dios como una persona justa. Ahora toda persona puede entrar a su presencia porque Cristo mismo abrió camino hasta el lugar santísimo, a su misma presencia. Una obra perfecta, una obra calificada, una obra llena de detalles, en la cual si nosotros entendiéramos a detalle, hermano, estaríamos enamoradísimos de Jesús. Cada vez que vendríamos al templo estaríamos adorando a Jesús, hermano, a detalle, a cabalidad. ¿Sabe por qué? Con entendimiento, como dice Romanos 12, aleluya. Un culto racional, hermano, en la cual entendamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y que ahora, gracias a ese sacrificio expiatorio, tengo una conciencia limpia, una conciencia tranquila, una conciencia donde ya no hay condenación, una conciencia en la cual ya no tengo miedo de acercarme a Dios como lo hacían aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando estaban ritualmente impuros. ¿Sabe por qué? Porque gracias a su justicia Él me ha purificado. Usted no podía entrar a la presencia de Dios si no pasaba por todos los rituales de purificación. Así fue ese sacerdote. Y ya que me metí ahí, Jesucristo, por medio de su sacerdocio, que se le es transferido allá en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, se le está transfiriendo el sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec, que es eternamente y para siempre. Se están cumpliendo una serie de profecías allí mismo y se explica en Hebreos también: para siempre y siempre, conforme a la orden de Melquisedec, es decir, para siempre y siempre. Y todo cristiano que ha creído en su justicia es injertado en ese sacerdocio perfecto para siempre y siempre, y que está ministrando y manifestando el poder de ese sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del Padre para manifestar su poder en todo aquel que le cree. Mire qué chulada. Y el sacerdocio, ¿para qué Dios lo dio? Para ser un mediador, para ser pacientes, tranquilos con los extraviados, para enseñarle las instrucciones de Dios, para enseñarle a la gente incrédula cómo buscar a Dios, qué es lo que Dios espera de ellos, cómo acercarnos a Dios, cómo adorar a Dios, cómo exaltar a Dios, hermano, qué Dios espera de nosotros, qué estilo de vida espera Dios de nosotros. Lo hacemos los sacerdotes, los líderes, los pastores, hermano, e instruir al que no le conoce para que nos acerquemos a Dios de una forma apropiada. Así es. Mire qué interesante. Tenemos una gran responsabilidad todos los creyentes, porque ahora usted viene a ser parte de ese sacerdocio de justicia. Y no es una justicia que usted logra con su educación,
ni con su metodología, sino que es una justicia que se obtiene por medio del pago que pagó el justo, Jesucristo. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo con el fin de que fuésemos justificados por la fe. Hechos 13:39, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Aquí no es nada que por lo que yo hago, que por mi inteligencia, que por... No, es por lo que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él completó toda la obra redentora. Ya no hay nada más que agregarle, ya no hay ni un detalle más que ponerle a ese sacrificio, porque fue perfecto. La obra fue terminada, concluida, terminada, y ya no hay más nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. Simplemente creer en el sacrificio de Jesucristo. Que mire que esta es la otra revelación aparte del Evangelio de Jesucristo. Mangos. Hebreos capítulo 1 dice que en otro tiempo Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas en diferentes tiempos, hoy nos habla solamente por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria. Esto me emociona. Concluimos. La justicia humana es inadecuada e inaceptable delante de Dios. La justicia de Dios en Cristo se recibe solamente por medio de la fe en su sacrificio expiatorio. Ni la religión, ni las obras humanas, ni la sabiduría de los hombres pueden producir la clase de justicia que satisface a Dios. Nada. La perfecta justicia viene en el momento en que el pecador cree en la persona y en la obra completada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece? ¿Lo repetimos? La perfecta justicia viene en el momento en que el pecador cree en la persona y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y después de ese sacrificio no falta nada. Póngase de pie. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por cada hermano presente. Gracias por los hermanos, amigos, familiares que han estado conectados a través de este medio de comunicación. Padre, gracias por dar esta palabra a fin de que cada creyente sea confirmado en su fe, y que aquellas personas que todavía no han tomado esa decisión de rendirse a ti, Padre eterno, que por medio de esta palabra sean llevados a reflexionar acerca de tu verdad, acerca de tu sacrificio expiatorio, y que por medio de este sacrificio expiatorio, Padre Santo, cada una de estas personas, de estos amigos, de estos familiares, no importa dónde estén, Dios mío, puedan venir y que puedan reconciliar sus vidas contigo, tomando en cuenta que no hay nada que el ser humano puede hacer para justificarse delante de Jesucristo. Padre, gracias. Tú eres más que poderoso para salvar. Oh, sí, Señor. Y los profetas constantemente hablaban de que ibas a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y que ibas a quitar los corazones de piedra
e ibas a poner unos corazones de carne, unos corazones sensibles a tu palabra. Y tú ibas, Señor, a morar en medio de ellos. Y ellos iban a ser, Señor, tu pueblo. Aleluya. Tú eres el que ha llevado a cabo la obra más perfecta de todos los tiempos. Padre, tú eres quien trazó un plan perfecto, como lo dice Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Tú ya habías trazado tu plan eterno. Y Pablo, escribiendo Gálatas, dice: y cuando se llegó el tiempo de la redención, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para en este tiempo nosotros fuésemos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y que aquello que la ley nunca pudo hacer allá en el antiguo pacto, ahora, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todo ser humano, aleluya, todo ser humano, por muy mal que se haya comportado, ahora por medio de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos venir a su presencia. Ahora nosotros podemos disfrutar de Dios. Ahora tú que no has venido todavía, puedes acercarte a su misma presencia. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Ahora, dice Pablo. Ahora, parte de la ley, Dios ha manifestado su justicia. La pregunta: ¿quieres recibir esa justicia de Dios? ¿Quieres tú experimentar esa justicia de Dios? La Escritura nos acaba de decir que ahora, en este tiempo, ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad de empezar a disfrutar de esa justicia de Dios. Oh, Dios sigue llamando todavía. Dios sigue llamando todavía. Para que tu alma no se pierda, sino que pueda ser rescatada por medio de la sangre del Cordero. Oh, aleluya. Gracias, Padre eterno. Oh, gracias, Padre santo. Aleluya.